Seguimos con nuestra serie de lecciones, iniciando con la palabra de Dios. Y en esta ocasión damos continuidad a esta parte de nuestra serie que se enfoca en el desarrollo del Nuevo Testamento. Esta ya es la lección número 12, la segunda parte de esta temática. En la lección anterior nos enfocamos en mirar la vida en los tiempos de Cristo, que es cuando comienza a germinar el Nuevo Testamento. Ahora, nuestro enfoque o objetivo en esta lección es examinar el proceso de compilación del Nuevo Testamento por parte de los primeros cristianos, analizando las evidencias internas y el contexto histórico que sugieren una datación temprana de sus escritos, para comprender cómo la revelación divina se consolidó en un periodo compacto, reflejando la autenticidad y urgencia de la fe apostólica en el contexto de la iglesia primitiva. Vamos a mirar cómo se desarrolló y se escribió y empezó a compilarse todos los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, para comenzar, hablemos acerca de la circulación y colección de los escritos. La transmisión de los escritos del Nuevo Testamento no fue un proceso improvisado, mis hermanos, sino que estuvo enraizado en la vida misma de las comunidades cristianas o de las iglesias locales. Desde el principio, los textos surgieron como una respuesta a las necesidades de las iglesias locales que se fueron formando. ¿Por qué? Porque lo que existía, como vimos en la lección anterior, era la tradición oral, la predicación. Pero llegó el momento en que se necesitó tener por escrito el mensaje central del evangelio. Y esos escritos se recibieron, hermanos, con mucho respeto por parte de los creyentes del primer siglo. ¿Por qué? Porque se reconocía que esos escritos tenían la voz del Espíritu Santo. Esos escritos no quedaron guardados en archivos privados, sino que fueron copiados, compartidos y leídos en las reuniones de las iglesias primitivas. Se generó desde muy temprano, hermanos, una circulación que con el tiempo dio lugar a las primeras colecciones de escritos inspirados que forman el Nuevo Testamento. Hablemos de esto: copiado y lectura de las reuniones de la iglesia, en las reuniones de la iglesia, perdón. Copiado y lectura. La costumbre de copiar y compartir los escritos apostólicos nació de la necesidad de mantener la unidad doctrinal y fortalecer la fe de los creyentes que estaban dispersos en el mundo grecorromano. Recordemos que la iglesia comenzó en Jerusalén, pero luego se fue expandiendo por todo el mundo grecorromano. El apóstol Pablo, luego de escribir y enviar cartas a las iglesias, él solía instruir a que esas cartas fueran leídas en público y compartidas, difundidas entre las diferentes iglesias. En Colosenses capítulo 4, versículo 16, nosotros leemos: cuando esta carta, o sea, la carta a los colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta de la Odisea la leáis también vosotros.
Dos cosas interesantes aquí. Primero, que nuestro Nuevo Testamento no tiene la carta a los laodicenses. Esa se perdió. Y creo que existe un apócrifo, pero pues su datación es muy tardía, por lo que no es aceptada en el canon del Nuevo Testamento. Y segundo punto, cuando dice, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, no significa que el mismo escrito, el mismo pergamino se enviara, sino que la iglesia de los laodicenses debían enviar un escriba a Colosas para que hiciera la respectiva copia de la carta y se llevara esa copia y la leyeran en la iglesia de los laodicenses y asimismo con lo que Pablo le escribió a los laodicenses para con los cristianos de Colosas. Esa era la forma en que se difundían los escritos del Nuevo Testamento. ¿Quiénes copiaban las cartas? Bueno, ya hemos estudiado acerca de la función de los copistas, que eran los escribas cristianos, desde los primeros años de la iglesia. Muchos de los primeros creyentes, mis hermanos, venían del judaísmo. Y entre esos creyentes hubo varios que eran habituados a la lectura y copia de las escrituras. Incluso escribas judíos se convirtieron al cristianismo y sirvieron bastante para esta labor. En Hechos capítulo 6, versículo 7 leemos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y observen, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y muchos de esos sacerdotes eran escribas, sabían escribir, sabían leer y por eso fueron muy importantes en el papel de la copia y difusión de las escrituras del Nuevo Testamento en el primer siglo. También en varios textos encontramos a colaboradores directos de los apóstoles que actuaron como escribas y copistas. O sea, no necesariamente, hermanos, el libro o la carta que se le atribuye a cierto hagiógrafo fue hecha por él, sino que la escritura le correspondió a un escriba. Observen la epístola a los Romanos capítulo 16, versículo 22, que dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Estos testimonios, hermanos, muestran que la copia y la transmisión de los escritos apostólicos no dependía solo de Pablo o los demás apóstoles, sino también de creyentes que eran preparados para esta labor. Entonces, la práctica de las primeras iglesias, ellas heredaron mucho de la dinámica de las sinagogas, porque así también actuaban las sinagogas. Lectura en público, explicación de la escritura, la aplicación de las mismas, la enseñanza pública, la participación de los miembros que asistían, haciendo preguntas, estudiando las escrituras. Esa dinámica era primeramente de las sinagogas y ahora la iglesia heredaba eso. Las iglesias locales de la época tenían el Antiguo Testamento, especialmente la versión griega, la Septuaginta, cuando hablamos del contexto gentil, porque en Judea, pues tenían las escrituras hebreas. Y luego, entonces se empezaron a sumar los escritos de los apóstoles y de los cristianos inspirados de esa era o primer siglo de la iglesia. Y así los creyentes analfabetos, que eran mayoría, podían escuchar la lectura, retener el mensaje en sus corazones, aprenderlos de memoria y asimismo transmitirlos por medio de la predicación a las demás personas. Miren esta instrucción del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 27.
os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Daba la orden de que los escritos se difundieran entre las iglesias. Esta instrucción refleja el valor que los apóstoles atribuyeron a sus propios escritos como la conciencia de que ellos estaban inspirados por el Espíritu de Dios y estaban destinados a moldear la fe, la vida de toda la comunidad cristiana, de las iglesias, de los miembros de las iglesias, de los creyentes. Desde el inicio, mis hermanos, la iglesia entendió que la escritura tenía que compartirse abiertamente para la edificación de cada creyente, para mantener también la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Hablemos de esto. Las primeras colecciones o la suma de varios escritos. A manera como, hablemos como si estuviera originándose el canon del Nuevo Testamento. La circulación de los escritos apostólicos con el tiempo fue conduciendo a todas las iglesias a juntar esos escritos en pequeñas colecciones que las iglesias iban teniendo. Ya en el siglo segundo y tercero empezaron a surgir los códices. Alguna vez, espero se acuerden cuando les hablé de eso, de los códices. Ahora, en este inicio, en el primer siglo, hermanos, no se trataba de un canon cerrado que existiera desde el principio, porque acuérdense que en parte se revelaba lo inspirado por Dios y en parte se iba escribiendo en la medida que el Espíritu Santo iba revelando hasta que llegara el momento en que se completara todo ese Nuevo Testamento. No se trató de un canon cerrado, ¿no? Sino de un proceso progresivo donde las comunidades cristianas, iglesias locales, reconocían y valoraban esos textos que provenían o de los apóstoles o de cristianos que eran respetados porque eran conocidos como inspirados. El primer ejemplo son todas las cartas de Pablo. En los días de Pedro, escribir la segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, del 15 al 16, nosotros vemos que Pedro, por ejemplo, le escribe a los cristianos que están dispersos, a muchos cristianos que están por el mundo grecorromano, y se nota que ya todos tenían una idea de que habían varios escritos del apóstol Pablo y que eran valorados en las iglesias. O sea, ya había colecciones de escritos. Veamos lo que dice aquí. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, miren lo que dice, os ha escrito. Ahora, no está hablando de una sola carta. Miren lo que dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y ahora observen esto, no son cartas meramente triviales que tienen un contenido sin valor, sino que son equiparadas con las demás escrituras, o sea, con las del Antiguo Testamento. Dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ya en los días de Pedro escribir esta segunda carta, que se cree que esta carta fue escrita entre el año 66 y 67 después de Cristo, más o menos en esas fechas, ya las iglesias tenían las epístolas de Pablo y eran consideradas o equiparables con las otras escrituras. O sea, ya empezaba a tomar forma el Nuevo Testamento, porque Pablo fue el mayor escritor del Nuevo Testamento.
Entonces, es muy probable, hermanos, que poco tiempo después de la muerte del apóstol Pablo, las iglesias ya tenían reunidas las epístolas de Pablo en una colección conjunta, unitaria, que circulaba como un cuerpo de escritos reconocidos, o podríamos decir de cierta manera, como un canon. De manera similar, hermanos, los evangelios, o sea, los escritos que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo, su obra redentora, les llamamos los evangelios, tampoco quedaron aislados de ser compilados así. Desde los inicios de la iglesia se empezó a predicar ese evangelio, luego se empezaron a redactar, a escribir, se copiaban y se leían en las iglesias. De modo que las iglesias locales ya tenían una enseñanza completa de la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Observen cómo inicia el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Aquí Lucas está reconociendo que ya acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, no cuatro nada más, dice muchos ya habían hecho escritos sobre la vida de Jesús. Ahora, ¿por qué nomás tenemos entonces cuatro evangelios en nuestro canon del Nuevo Testamento? Porque esos cuatro eran los que las iglesias primitivas reconocieron como inspirados. Pudo haber cristianos, escribas bien intencionados que quisieron redactar la vida de Jesús, hablar de sus enseñanzas, pero tal vez no gozaban de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, los que la iglesia primitiva reconoció como inspirados fueron los cuatro evangelios que nosotros tenemos en nuestro canon, que conforman los 27 libros del Nuevo Testamento que usamos. Entonces, aquí Lucas ya reconoce que había una difusión y práctica común de escribir, y muchos trataron de poner en orden la historia de la vida de Jesús, pero pues no todos los que escribieron fueron inspirados. Desde temprano se copiaban, se leían, se enseñaban. Eso indica entonces que existieron varios relatos sobre la vida de Jesús que circularon en ese periodo de la iglesia primitiva, en el primer siglo. Yo cuando hablo de la iglesia primitiva me refiero en esta porción a el primer siglo, desde el año 33 hasta el final de esa era, el año 100. Los cristianos de los primeros siglos, hermanos, valoraban mucho estos escritos que ellos mismos copiaban, que ellos compartían cuando se reunían. ¿Por qué? Porque estos escritos se dieron en medio de persecuciones, hermanos. Escribir sobre Cristo en esa época, hablar, enseñar de él, era pena capital, era un pecado, un delito de pena capital. El judaísmo estaba persiguiendo y matando cristianos y posteriormente también empezó una persecución por parte del Imperio Romano. Y aún así, muchos se atrevían a copiar, a escribir, a compilar estas obras de los apóstoles y de los hombres inspirados. Así que nosotros hoy día tenemos que darle mucho valor al Nuevo Testamento, hermanos. Los cristianos de los primeros siglos valoraron mucho esos escritos, porque incluso si los encontraban los enemigos, los judíos o los romanos, se los quitaban y se los quemaban. Entonces, fue una obra de mucho valor, de mucha entrega, de sacrificio literal, como para que nosotros no valoremos todo el Nuevo Testamento. Fue en medio de persecuciones.
en medio de limitaciones materiales, económicas. Ese esfuerzo nos garantiza el hecho de que hoy tenemos acceso a la palabra de Dios. Así que, al igual que ellos, mis hermanos, tenemos que valorar y perseverar en la enseñanza de Cristo que quedó ahí plasmada en esos 27 libros que tenemos como Nuevo Testamento. Miremos lo que dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Esta es una de las primeras epístolas, se cree que fue en el año 50 que se escribe. Mire lo que dice. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo recibían ellos el mensaje, la enseñanza, tanto oral como escrita, en medio de gran tribulación? ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. A esas fechas, la persecución era por parte de los judíos. La misma carta en el capítulo 2, del 14 al 15 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Qué está diciendo aquí? Que tanto en Judea como entre los gentiles la iglesia estaba siendo perseguida. Y dice acerca de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Bueno, no la humanidad en general, sino hombres cristianos, porque el contexto es con relación al cristianismo. Así fue como se escribió esta carta y las demás. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Quiero que observen la fecha que yo le pongo al libro de Apocalipsis. Yo no comparto la idea o la tesis de que el libro fue escrito entre el año 90 y 100 después de Cristo. Sea lo que me enfrento, ¿por qué? Porque la mayoría de fuentes externas, enciclopedias, comentarios, ponen la fecha del libro de Apocalipsis entre el año 90 y 100. Pero ahora les voy a explicar el por qué yo no voy con esa idea. Ahora, con esto no digo que el que crea que el Apocalipsis fue escrito entre el año 90 y 100, entonces se va a perder por creerlo así. No, yo solamente expongo lo que creo para invitarlos a ustedes a que examinen lo que digo y evalúen y sopesen si es o no es cierto. Y ustedes sean motivados también a hacerle un estudio de datación cronológica a los libros. Observen, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, el escritor Juan dice, yo Juan, vuestro hermano. ¿Y cuándo escribió el libro? Copartícipe vuestro en la tribulación, o sea, estaba siendo atribulado cuando escribe en el reino, y quiero que presten atención a esta frase, y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La isla de Patmos era una isla conocida en la época porque era donde desterraban a las personas que no les daban pena de muerte, las desterraban a esa isla. Entonces, Juan fue desterrado, posiblemente desterrado a Patmos, aunque también pudo haber estado allí simplemente predicando el evangelio. Pero lo que sí nos muestra el escrito es que fue en medio de tribulación, de persecución que escribió, que redactó el escrito, ¿no? Ahora, la paciencia de Jesucristo, cuando habla de la paciencia de Jesucristo, esa palabra paciencia significa resistencia y refuerza la idea de que el libro fue escrito en medio de una gran persecución. Es más, en Apocalipsis capítulo 13, verso 10, se nos habla en qué consistía esa paciencia. Observen, si alguno lleva
en cautividad, o sea, si alguno esclaviza, va en cautividad. Si alguno mata a espada, no, noten las circunstancias en medio de las cuales se escribe este libro, hermanos. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y miren lo que dice. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, lo que está diciendo el escritor es que en medio de cautividad, en medio de persecución, de matar cristianos a espada, o de guerras que habían en la época donde unos y otros se mataban a espada. Ahí estuvo la resistencia, la paciencia de los cristianos. Tuvieron que soportar ese periodo. En un lapso así, en un entorno, una circunstancia así, fue que se escribió el libro de Apocalipsis. Eso es lo que nosotros detectamos de qué? De la evidencia interna que el mismo libro nos ofrece. Ahora, yo les decía que yo creo que se escribió en un periodo más temprano, porque entre los eruditos y expertos en cronología bíblica no hay un consenso unitario general, sino que unos están divididos. Unos dicen el libro de Apocalipsis y el Nuevo Testamento totalmente fue hecho, redactado en un periodo temprano, y otros dicen, son defensores del periodo tardío, o sea, que culmina hasta el año 100 después de Cristo. Entonces, si a mí me preguntan, hermano Germán, ¿cuál es tu postura al respecto? ¿Tú qué crees? Yo soy defensor de la redacción temprana, no de la redacción tardía. Y sin embargo, yo los animo a todos ustedes a que indaguen y miren también la postura de los que dicen que todo el Nuevo Testamento tiene una fecha tardía o que se completó en el año 100 después de Cristo, entre los años 90 y 100. Sería bueno que observaran los argumentos de esa postura. Pero pues mi conciencia no me permite a mí defender algo que no crea, sino que yo expongo lo que he investigado, lo que he estudiado, lo que creo, y aquí lo comparto con ustedes. Entonces, con base en esto, hablemos de la redacción del Nuevo Testamento antes del año 70 después de Cristo. Como bien sabemos, en lo que hemos estudiado en algunas ocasiones y lo que ya hemos aprendido, la dispensación mosaica se acaba con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Esa es una fecha importantísima dentro del marco escatológico y profético de toda la Biblia, porque es la fecha exacta en donde culmina la dispensación mosaica. Ahora, yo tomo esa fecha como referencia y sustento que el Nuevo Testamento, su redacción, se compiló, se hizo ahí antes de esa fecha. Sé que la mayoría de los expositores y que la tradición más aceptada, la más popular, sostiene que el Nuevo Testamento se completó fue entre los años 90 y 100 después de Cristo, particularmente con los escritos del apóstol Juan. Es más, los escritos del apóstol Juan, el cuarto evangelio, el Apocalipsis y las tres cartas del apóstol Juan, todos son puestos entre el año 90 y 100 después de Cristo. Y son los únicos escritos del Nuevo Testamento a los que se les da una fecha tardía, porque el resto de escritos siempre se fechan antes del año 70. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, por ejemplo, murió en el año 68, no pudo haber escrito después. El apóstol Pablo murió en el año 67, no pudo haber escrito después, y son los que más escribieron en el Nuevo Testamento. Ahora, el hecho de que la mayoría, la tradición más aceptada y popular diga que los escritos de Juan se compilaron, se completaron entre los años 90 y 100, eso no es un consenso
al que uno de inmediato pues tiene que creer, uno tiene que examinar eso. En mi juicio, después de haber estudiado por varios años, porque esto ha sido uno de los temas que más me ha apasionado a mí en lo personal, he llegado a la conclusión de que esa fecha es una opinión humana, no un dato inspirado, y es simplemente lo que las mayorías han creído por siglos. En esta lección yo voy a poner a prueba esa creencia, tanto desde la evidencia interna como la histórica, y voy a mostrar que todo el Nuevo Testamento se escribió antes del año 70, mientras Jerusalén y el templo aún estaba en pie. Primer razón, ningún escrito del Nuevo Testamento testifica la destrucción del templo. Tengámoslo presente. Siempre quedó en profecía a futuro. Se anunció que iba a ser destruido, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento se confirma que ese suceso se hubiera cumplido. Un hecho sorprendente es que ninguno de los escritos del Nuevo Testamento describe de manera explícita la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Eso es raro. ¿Saben por qué? Porque el evento de la destrucción del segundo templo y el fin definitivo de la era mosaica, mis hermanos, eso es uno de los temas y eventos más importantes de toda la Biblia. Ese suceso fue profetizado después del cautiverio. La profecía de la destrucción de Jerusalén está en el libro de Joel, está en el libro de Daniel, en Zacarías, en Malaquías. Juan el Bautista comienza advirtiendo al pueblo que viene una ira venidera. Y luego Jesús mismo profetiza la destrucción del templo. Tenemos los paralelos, Mateo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13. O sea, que 3 evangelios se dediquen a hablar de eso. Es porque el evento es importante. Hasta Jesús lloró al ver la ciudad de Jerusalén. Así que resulta muy extraño que si algún escrito del Nuevo Testamento llegó a ser escrito por allá en el año 90 o 100, no hubiese indicado que esas profecías se cumplieron. Resulta muy extraño que si alguna porción del Nuevo Testamento fue escrita después de la destrucción del templo y la caída del judaísmo, esos escritos posteriores, tardíos, no nos indiquen que esas profecías se cumplieron. Ahora, una de las características más notables, hermanos, de todos los que redactaron el Nuevo Testamento, de todos, es que se dedicaron a qué? A mostrar el cumplimiento de las profecías. Uno mira las epístolas de Pablo y siempre dicen, esto era para que se cumpliese. Cada vez que tuvieron la oportunidad de sustentar que algo se estaba cumpliendo, lo escribieron, lo hicieron. Los escritores neotestamentarios, cuando notaban que algo se había predicho en el Antiguo Testamento y que se estaba cumpliendo en su momento, solían decir, y esto sucedió para que se cumpliese la escritura. Observen aquí Mateo 1 del 22 al 23 sobre la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, los escritores del Nuevo Testamento no pasaban por alto un detalle como esos, que una profecía se hubiese anunciado, como por ejemplo aquí se cita Isaías hace 700 años antes de Cristo, no iban a dejar pasar por alto que el evento se había cumplido. Otro, por ejemplo, Juan. Aquí estamos con Mateo, ¿no? Miren a Juan.
Juan 19 del 36 al 37, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. O sea, hermanos, los hombres inspirados que escribieron el Nuevo Testamento, su dedicación era demostrar que las cosas escritas en el Antiguo Testamento se habían cumplido. La destrucción de Jerusalén en el año 70 es una de las profecías que más resalta en el Antiguo Testamento. La profecía de Daniel de las 70 semanas, los capítulos 10, 11 y 12 de Daniel, el libro de Malaquías, Zacarías, Joel, entre otras. Es raro que si los escritos de Juan, por ejemplo, se escribieron entre los años 90 y 100, no digan Jerusalén fue destruida para que se cumpliese lo dicho por Zacarías o por Malaquías. No ocurre en el Nuevo Testamento. Si los evangelios o algunas cartas hubieran sido redactados después de la destrucción del templo, cabría esperar al menos una referencia retrospectiva a la catástrofe. En cambio, lo que ocurre son profecías a futuro sobre la destrucción de Jerusalén. Y cuando se habla del templo, se habla como si estuviera en existencia en tiempo presente. Y las porciones donde los escritores tuvieron la oportunidad de aclarar que eso se cumplió, no lo hicieron. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, que se dice que se escribió en el año 95. Y como estamos viendo ahí en pantalla, Juan era muy detallista con las profecías que se cumplían. Ahí tenemos, en 2 versículos está citando 2 profetas. O sea, Juan no pasaba por alto el cumplimiento de las profecías. Pero miren lo que pasó acá. Juan capítulo 11 del 48 al 52. Voy a leer. Decía Caifás acerca de la ejecución de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dijo. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora, aquí el escritor que es Juan hace una intervención en la narrativa y dice, esto no lo dijo por sí mismo, hablando de Caifás, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, ¿qué hizo Caifás? Profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y sigue aclarando el escritor en el presente narrativo de él, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y culmina, así que desde aquel día acordaron matarle. Yo quiero que observemos un detalle porque aquí está el relato, la narrativa de Juan, pero él mismo hace una intervención en su relato para hacer unas aclaraciones y esas aclaraciones se cierran en el versículo 53 y de ahí en adelante él sigue relatando las cosas, la vida de Jesús. Notemos unos detalles aquí. Este pasaje, hermanos, contiene 2 profecías, observen, o 2 eventos que iban a ocurrir. El primero, lo voy a resaltar, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y el segundo evento, la muerte de Jesús. Verso 50. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo. ¿Qué tenemos ahí, hermanos? 2 predicciones o 2 sucesos que iban a ocurrir. Cuando Juan escribió este evangelio, por supuesto ya lo de la muerte de Jesús y su resurrección ya se había cumplido. Entonces, de estos 2 eventos, la destrucción del templo por parte de los romanos y la muerte de Cristo, de estos 2 eventos
se confirma solamente este. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo. O sea, el escritor solo confirma que se cumplió este. ¿Dónde lo confirma? Verso 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y más adelante en el capítulo 21 vemos que el mismo escritor relata la muerte y luego la resurrección de Cristo. O sea, el escritor del Evangelio de Juan confirmó esta parte, pero no nos dice nada de si eso de que los romanos iban a destruir la ciudad se cumplió. Y aquí fue la oportunidad para que lo hiciera el escritor. Aquí fue donde tuvo la ocasión en el relato para decirnos, y también se cumplió esto, pero no lo hace, no lo evidencia. ¿Por qué? Esta parte, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué pasó? Si el escritor escribió en el año 95 este evangelio, ¿por qué no confirma eso? Y nos dice que era para que se cumpliese, como lo suele hacer a lo largo del evangelio. ¿Saben por qué no? Porque en el momento de escribir, el suceso todavía no había ocurrido. Es la única explicación razonable que hay. Para que no lo confirme es porque cuando escribió, pues no se había cumplido y por eso no lo confirma, porque no se ha cumplido. No hay otra explicación. Y más para un escritor como Juan, dedicado a confirmar cumplimientos de profecías. Eso demuestra que los escritos de Juan se elaboraron antes de la destrucción del templo de Jerusalén y destruye por completo la tesis más popular y lo que la tradición ha dicho. Ese silencio no es un descuido del apóstol Juan, sino la evidencia interna de la cronología temprana de los escritos de él. Y lo mismo ocurre, hermanos, con todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Todos guardan silencio sobre si el templo fue destruido. No nos confirman que efectivamente hubiese ocurrido ese dato, ese suceso. El erudito A.T. Robinson, en este libro, Redating the New Testament, del año 1976, fue uno de los primeros uno de los hombres más respetados en el campo de la erudición del Nuevo Testamento, y él se enfocó en su trabajo a las fechas de los escritos del Nuevo Testamento. Y en ese libro argumentó que todo el Nuevo Testamento fue escrito entre los años 40 y 70 después de Cristo, y negaba que hubiese algún escrito de fechas tardías. Voy a citar aquí de la página Wikipedia lo que se dice sobre este escritor. En concreto, Robinson examinó la fiabilidad del Nuevo Testamento, ya que creía que había sido objeto de muy poca investigación original durante el siglo XX. También escribió que la erudición del pasado se basaba en una tiranía de suposiciones no examinadas y una ceguera casi deliberada. Robinson concluyó que gran parte del Nuevo Testamento fue escrito antes del año 64 después de Cristo, basando su juicio en parte en la escasa evidencia textual que indica que el Nuevo Testamento refleja el conocimiento de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. En relación con las fechas de autoría de los 4 evangelios, Robinson citó la escritura de Mateo entre los años 40 y 60, la de Marcos entre el 45 y 60, la de Lucas entre los años 50 y 60 y la de Juan, observen, entre el 40 y el 65 o después. Sigo leyendo. Robinson también argumentó que la carta de Santiago fue escrita por un hermano de Jesucristo dentro de los 20 años posteriores a la muerte de Jesús.
que Pablo fue autor de todos los libros que se le atribuyen y que el Juan que escribió el cuarto evangelio fue el apóstol Juan. Robinson también sugirió que los resultados de sus investigaciones implicaban la necesidad de reescribir muchas teologías del Nuevo Testamento. El hermano Bill Reeves, cuando habla de la fecha de la carta de Judas, arroja unos argumentos interesantes. En la introducción al comentario de la carta de Judas, observen lo que dijo sobre la fecha de ese escrito. Es imposible determinar exactamente cuándo fue escrita. Varían mucho las teorías respecto a este punto. Sin embargo, hay dos evidencias interesantes que son, observen cómo analiza la fecha de escrituración de la carta. Observen los parámetros para fijar la fecha. Primero, se escribió respecto a cosas también tratadas en Segunda de Pedro, epístola que fue escrita cerca del año 65 después de Cristo. ¿Qué concluye el hermano? Es razonable creer que Judas escribió más o menos durante este periodo de tiempo para tratar los mismos problemas existentes. Pero miren el segundo punto. Otro criterio para fijar la fecha, que la carta no menciona la destrucción de Jerusalén que sucedió en el año 70 después de Cristo. Evento histórico sobresaliente de la ira de Dios sobre los desobedientes. Y miren lo que culmina diciendo, si Judas hubiera escrito después de esta fecha, es increíble que no mencionara ese evento, ya que su epístola abunda en tales casos históricos. Se supone, pues, que escribió antes de ella. Como conclusión, decimos que las evidencias internas y externas apuntan a una fecha alrededor del año 65 después de Cristo. Lo curioso y sorprendente, hermanos, es que muchos son capaces de aplicar estos criterios a unas cartas, pero no los aplican a las otras. Si le hacemos los mismos criterios a los escritos de Juan, da el mismo resultado, porque los escritos de Juan tampoco testifican que el templo hubiese sido destruido. Y aún así, muchos dicen que fue escrito entre los años 90 y 100, cuando la evidencia interna indica otra cosa. Otro caso particular en el estudio de las fechas de los escritos bíblicos, porque estamos hablando del desarrollo del Nuevo Testamento, y esto de las fechas es importante. Tradicionalmente se considera que el Evangelio de Juan se escribió en el año 95 y que el libro de Apocalipsis en el año 96 y que las tres epístolas se escribieron alrededor del año 100. Esa es la opinión que han sostenido muchos a lo largo de la historia, basada en tradiciones, sobre todo del catolicismo. Ahora, cuando uno mira la evidencia interna, la cuestión cambia. Entonces, observen aquí un segundo parámetro con la evidencia interna. Hay declaraciones sobre la plenitud de la verdad cumplida. O sea, sobre el hecho de que la verdad de Dios que iba a ser revelada se cumplió antes del año 70. Esa es una razón que apoya la tesis que estoy dando, de que el Nuevo Testamento se escribió antes del año 70. Las declaraciones bíblicas acerca de la plenitud cumplida de la revelación divina. En las Escrituras nosotros encontramos promesas explícitas de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, cuando les dijo que el Espíritu Santo les iba a revelar todas las cosas. Bueno, miremos el texto, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Recuerden que el Nuevo Testamento es inspirado por el Espíritu de Dios y gran parte de la labor del Espíritu Santo era revelar eso que ahora tenemos nosotros escrito y compilado y conocemos como Nuevo Testamento. Pero aquí cuando Jesús habló, pues el Nuevo Testamento no existía, pero anuncia que el Espíritu Santo iba a revelarlo. Él os enseñará todas las cosas. Más adelante, Juan capítulo 16 dijo nuevamente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando dice toda la verdad, es la palabra de Dios, pero pues evidentemente no el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, lo que el Espíritu Santo iba a revelar. Bueno, aquí, cuando Jesús dijo esto, mis hermanos, estas dos porciones, estos dos textos que tenemos ahí en pantalla, fueron dichos por Jesús en los días de su ministerio, o sea que estamos entre los años 30 al 33 después de Cristo. Eso se dijo en los días del ministerio y pues obviamente ellos no tenían todas las cosas, ellos no tenían toda la verdad, pues porque todavía estaban bajo la ley mosaica y todavía no se había revelado todo el Nuevo Testamento. Esas declaraciones que están ahí en pantalla implican que la tarea del Espíritu Santo de dar la revelación completa de toda su voluntad y por implicación de todo el Nuevo Testamento, la redacción del Nuevo Testamento, iba a suceder en la vida de los apóstoles, ya cuando Jesús hubiera resucitado y ascendido al cielo. No que hubiesen cristianos posteriores a los apóstoles que escribieran cosas del Nuevo Testamento o siglos después. No hay lugar para eso. Es más, con base en esto es que nosotros hemos aprendido que no hay revelaciones nuevas, que todo ya quedó escrito. ¿Por qué? Porque reconocemos que esa tarea del Espíritu Santo ya se completó en los días de los apóstoles. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer aquí es, ¿en qué fecha se completó? ¿Cuándo? Más o menos en qué fecha se llevó a cabo la tarea. Más o menos cuando el Espíritu Santo enseñó todas las cosas. Bueno, aproximadamente unos 35 años más adelante, el apóstol Pedro, en su segunda carta, esta carta que fue escrita entre el año 65 y 67, porque es que Pedro muere en el año 68. En esta segunda carta, miren lo que dijo el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y observen, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué notan ustedes? Bueno, yo quiero que miren el paralelo, hermanos. Todas las cosas nos han sido dadas. Eso es confirmación de que lo que Jesús dijo aquí en Juan 14:26, ya en los días de Pedro escribir esa segunda carta se había cumplido. ¿Qué dijo Jesús? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ahora, 35 años después, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Que todas las cosas ya habían sido dadas por el Espíritu Santo, por su divino poder. Esto también confirma lo de Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿A qué está diciendo Pedro? Que toda esa verdad, todas las cosas nos han sido dadas.
Mis hermanos, Pedro escribió esta carta entre el año 65 y 67. Ahora, esta declaración de Pedro no da lugar para escritos posteriores. ¿Por qué? Porque entonces Pedro se hubiese equivocado al decir, observen lo que voy a resaltar ahí, todas. No, entonces no fueron todas, fueron algunas y todavía faltaban otras cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que fueran reveladas y dadas, como por ejemplo el Evangelio de Juan, el libro de Apocalipsis y las tres cartas. Entonces, si Pedro escribió y Juan escribe después, unas 2 décadas después, entonces en los días en que Pedro dijo que todas las cosas habían sido dadas, Pedro se equivocó porque faltaban cosas, faltaba que Juan escribiera lo que 20 años después Dios le iba a revelar. Pero Pedro está diciendo que no, que todas las cosas en la fecha en que él escribe la segunda carta ya habían sido dadas. ¿Esto qué implica? Que los escritos de Juan se tuvieron que redactar antes de que Pedro hiciera esta declaración. Eso es importante tenerlo en cuenta y es una evidencia interna que hay más, pero pues por la cuestión del tiempo para la clase, solo expongo esta razón. Quiero culminar presentando una tabla donde bajo lo que he analizado propongo ciertas fechas y también con base en lo que los eruditos y los expertos en la cronología del Nuevo Testamento han dicho sobre los escritos del Nuevo Testamento y sus fechas. Ahí tengo en la tabla el libro, una fecha propuesta por Robinson o cercana a la que propuso este erudito y las razones clave para esa fecha temprana. Por ejemplo, Primera y Segunda de Tesalonicenses, escritas entre el año 50 y 51. ¿Por qué? Porque hay una temprana expansión paulina y un judaísmo opositor activo. Recuerden que después de que se destruye el templo, nosotros no tenemos por qué ver judíos persiguiendo la iglesia, porque después de la destrucción del templo, los judíos quedaron destruidos. Entonces ya no podían pelear diciendo que hay que adorar a Dios en el templo porque ya el templo no estaba. O sea, el judaísmo se acaba después del año 70. Así que si en un libro vemos a judíos activos persiguiendo, oponiéndose, es porque el templo todavía existe. Entonces eso indica que el escrito se hizo antes del año 70. Primera y segunda de Corintios, años 51 al 54. ¿Qué se tratan las cartas? Cuestiones eclesiales locales, pero no se referencian los eventos del año 70, o sea, no se muestra que Jerusalén hubiese sido destruida. Gálatas y Romanos entre el 55 y 57. ¿Por qué? Ahí encontramos cronologías de viajes paulinos, planes futuros sin alusión a la destrucción del templo. Primera y segunda de Timoteo y Tito entre el año 55 y 62. ¿Por qué? Porque la muerte de Pablo fue en el año 66. Filipenses, Filemón, Colosenses, Efesios, año 58. En esas cartas vemos que Pablo está prisionero en Cesarea, se ven tensiones judío-gentiles antes del año 70. Como les digo, no pueden haber judíos después del año 70 peleando para que se adoren un templo que ya no existe. Santiago, año 62, son aproximaciones, no son fechas, pues hermanos, exactas, no pretendo decir que hay una exactitud al 100%. Año 62, Santiago, carácter primitivo, sin mención a controversias gentiles posteriores. Marcos, el evangelio más temprano, año 50 al 52. Se vincula a Pedro, sin mención a la caída de Jerusalén, solo la profetiza en el capítulo 13. Mateo, año 52, muestran que el templo y el sacerdocio todavía están en existencia. Juan, ahorita observen cómo he ubicado a Juan, año 60. Los detalles topográficos antes de la destrucción del templo. En Juan 5:2, Juan dice que en Jerusalén hay un estanque que se llama Betesda y usa el tiempo presente. Si ese estanque hubiera, si el libro hubiera sido escrito después del año 70, hubiera dicho había un estanque, pero utiliza el tiempo presente, indicando que existe en el momento en que él escribe este evangelio.
Se anuncia al final la muerte de Pedro, capítulo 21, pero no se asume como cumplida esa muerte de Pedro. Y Pedro murió en el año 68. El Evangelio de Juan anuncia la muerte de Pedro. Y Juan era uno de los escritores que decía, esto se cumplió, esto era para que se cumpliese, y no nos dice que Pedro se murió. Y Pedro murió en el año 68. Lucas y Hechos, año 62 después de Cristo. Hechos termina en el año 62 sin referencia a la destrucción y es el libro de historia del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, año 65. La iglesia está siendo perseguida, la persecución está activa. Dice Pedro, el fuego de prueba que ha sobrevenido. Epístolas de Juan, las tres, del año 60 al 65. Empezamos a ver herejías tempranas, pero el judaísmo en existencia. Apocalipsis, año 64. El tiempo de persecución de la iglesia está cerca, a punto de iniciar, las cosas van a suceder pronto. Juan está en Patmos y dice ser partícipe de la gran tribulación que Jesús predijo en Mateo 24. Hebreos, año 65. ¿Qué vemos en Hebreos? Un sistema levítico en presente, existente, pero próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. El día del Señor se acerca, o sea, la destrucción de Jerusalén. Se les anima a padecer vituperios por Cristo al final de la carta, o sea, están cerca de una persecución. Judas y Segunda de Pedro serían los últimos escritos, entre el 66 y el 67. ¿Por qué? Porque se ve en acción la persecución judía hacia los cristianos, fuego de prueba, y además estos dos, Judas y Pedro, son los que dicen que las cosas se han completado. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, y Judas dice, la fe ha sido dada a los santos. Judas versículo 3. No podían ellos hacer esas declaraciones si todavía hubieran faltado libros por escribirse o revelación nueva por entregarse. Con esto cerramos esta cuestión sobre el desarrollo del Nuevo Testamento y aprendemos, hermanos, más o menos en qué fecha se tuvieron que haber escrito los libros del Nuevo Testamento. Hay más argumentos que puedo ofrecerles. Los animo a que también revisen la postura de las fechas tardías, porque es interesante también que evaluemos eso. Y como es de costumbre en estas lecciones, culmino con unas preguntas de reflexión, solo dos. Reflexionando sobre el proceso de compilación del Nuevo Testamento y la evidencia que sugiere una datación temprana antes del año 70, pregunta, ¿piensas que esto podría afectar la interpretación de ciertos temas o doctrinas? ¿Te anima esto a estudiar la Biblia con mayor atención a su contexto histórico original? Y segunda pregunta, considerando que los primeros cristianos reunieron los textos del Nuevo Testamento en un periodo de persecución y dificultad, para que reflexionemos, hermanos, ¿qué nos enseña esto sobre la importancia de valorar ese tesoro que ellos nos dejaron? Que a veces leemos el Nuevo Testamento, pero se nos olvida ese marco histórico en el que se escribió. Los mataban, hermanos, por escribir y repartir estos escritos. Valoremos ese Nuevo Testamento, que a propósito, ahí está la ley que nos rige ahora a nosotros, los cristianos. Hasta aquí, esta lección número 12 de esta serie, iniciando con la palabra de Dios. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo.